damos comienzo al programa con un invitado que ya es de la casa, pero por las cosas que están pasando en nuestro país, creemos que es muy interesante. Él es Esteban Silva Cuadra, sociólogo, cientista político, analista internacional, comentarista de Hispan TV, RT en español y Telesur. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo están todos los que nos ven? Un gran saludo a todos. Oye, Esteban, mira, antes de empezar a entrar en materia, supe que tuviste un impasse, donde curiosos delincuentes, entre comillas, te robaron el teléfono. Bueno, mira, yo creo que es importante, te agradezco la pregunta, informar muy brevemente, porque es bueno que sepamos que estas cosas pasan en medio de esta pandemia, en medio del contexto que estamos viviendo las y los chilenos. El día 22 de mayo había una convocatoria, tú sabes, de Unidad Social y otras organizaciones a un caceroleo crítico respecto de las políticas que está implementando el gobierno del señor Piñera. Y yo salí a la esquina de mi casa, ¿no? A cacerolear. Esto era convocado a las 8, les recuerdo, el 22 de mayo a las 8 de la noche, pero eran alrededor de las 8:15, 8:20, en la esquina de mi casa, que es una intersección con otra calle, y la verdad es que no había, en esa zona no había gran actividad, sino que los ruidos y el caceroleo se escuchaba más allá, un par de cuadras más allá, pero bueno, nosotros caceroleamos, tocamos un pito, etcétera, nos sumamos, ¿no?, a esta convocatoria. Y una vez terminado, que fue corto, ¿no?, apareció un auto, no había nadie en la calle, lo que te quiero decir, le quiero contar, que no había prácticamente nadie en esa zona, en la calle. Apareció de un auto, bajaron, nosotros ya nos íbamos viniendo, caminando, dos personas que corrieron unos metros, uno me empujó y el otro me quitó el celular que lo tenía en el bolsillo de atrás mío, y se subieron a un auto donde había una persona que estaba esperándolo en movimiento. Los perseguimos unos metros, pero no pudimos, lamentablemente, tomarle la patente. La verdad es que a las 8:30 de la noche, en un lugar donde prácticamente no hay nadie, un día que además hay un caceroleo, dentro de las circunstancias especiales que estamos viviendo, unos personajes que se desplazan solos, sin salvoconductos ni nada, y que solo van directamente a quitarme el celular, ciertamente, sin lugar a dudas, es anómalo, ¿no? No es el tipo de procedimiento habitual de lanzazos o de robos, ¿no? Sí. Y eso, para no extenderme más, bueno, me dejó sin celular, sin mis datos, etcétera. Creo que fue una acción directa. Lamentablemente se suma a un proceso, yo tengo un proceso en fiscalía que está tramitándose, que fue a mi favor por escuchas telefónicas, personas que estaban en las afueras de mi casa durante todo el tiempo del estallido social, ¿no? Con autos desconocidos, incluso con placas, es decir, con patentes sin propietario o aparentes propietarios. Todo esto motivó un proceso en fiscalía y una investigación que sigue caminando. Y luego también quiero recordar que tuvimos el incidente que ingresaron a nuestro hogar y solo se llevaron un celular y un computador, después de revisar todo de manera anómalo. Entonces, la verdad es que termino con esto. Yo no lo veo esto como un procedimiento de un robo habitual. Creo que tendría que sumarse en este marco, lamentablemente, porque no es solo el marco de lo que me está afectando a mí. Creo que hay mucha gente, dirigentes sociales, territoriales, que están siendo acosados con intentos de amedrentamiento, y aprovechando estas lamentables circunstancias en que los chilenos nos encontramos del coronavirus. Estamos bajo un momento muy duro, muy difícil, ¿no?, de cuarentenas y de la situación del COVID-19. Creo que hay un aprovechamiento de represión, hay un intento
de seguir amedrentando a las personas que nos hemos manifestado durante todos estos meses en el marco del levantamiento social y que tenemos una visión y luchamos por un cambio estructural tanto en la política económica, cultural e institucional de Chile. Entonces, creo que es bueno que se sepa, creo que no hay que tener miedo de dejarse amedrentar en estas cosas, pero creo que tenemos que estar vigilantes y ser solidarios, no en este caso solamente, sino que de varios que yo ya conozco, en el sentido de denunciar para impedir que lógicas autoritarias, con lógicas de una dictadura encubierta, con fachada democrática, se empiecen a instalar o a profundizar en la actual situación que vive Chile, y creo que lamentablemente estamos frente a un momento muy delicado. Uno podría decir, mire, estas cosas tendrán que investigarlas, sí, claro. seguirán, etcétera. Yo espero que sean investigadas por las fiscalías, pero lamentablemente hasta ahora, después de que han pasado varios meses, está abierta una investigación, se acogió un recurso de amparo en mi favor, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. Sencillamente no ha pasado nada, no hay responsable, no hay investigación, no se ha adelantado nada. Entonces, en ese sentido te agradezco. Y no la va a haber tampoco, Bueno, Esteban, claro. no es por desalentarte, pero tú sabes que no la va a haber. Pero no nos van a amedrentar. Yo tengo la impresión de que no soy solo yo o mi familia y las personas que se ven afectadas, pero yo sí creo que esto es parte también de fuerzas y sectores oscuros que buscan impedir la manifestación democrática, pacífica, legítima de las y los chilenos frente a una situación tan compleja como la que hemos estado viviendo y la que seguimos viviendo de manera tan dramática en estos días. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta. Está claro que no está aislado, ¿cierto? Y bueno, y esto nos da pie para empezar a tocar lo que te queríamos preguntar. Digamos. Vamos al tema de la famosa pandemia, la pandemia que se le escapó de las manos al gobierno, un gobierno que tiene un país que tiene unas cifras que somos el hazmerreír a nivel mundial de las cifras y la relación entre contagios y muertes. Entonces, esto definitivamente se le escapó de las manos. Hemos escuchado de las declaraciones insólitas del ministro. Nosotros la vemos en la calle. Entonces, lo que te quiero preguntar concretamente es, este gobierno definitivamente, en vez de atacar el tema de la pandemia, está preocupado de blindarse por un lado, posibles, y ahí me amarro de lo que tú partiste diciendo, posibles grupos en contra la supuesta seguridad del país. ¿Me escuchaste eso? Repítelo porque hay un pequeño problema a ratos de audio, pero por favor, repite lo último. Lo que pasa, lo que te decía yo es que el gobierno ¿Sí? va a hacer enclaves autoritarios y promocionando una ley de inteligencia para perseguir grupos nacionales que sean un peligro a juicio de ellos, por supuesto, a su altavoz no funciona. ¿Me escuchas? ¿Me estás?
parece que no. Claudio, ¿qué ¿Ahora? tal? ¿Ahora me estoy escuchas? escuchando, sí. Qué bueno. Sí. Parece que tenía un problemita aquí en el micrófono. Te Sí, repito muy brevemente la pregunta. sí, El por gobierno, favor. en vez de que esto se le que a raíz de que se le disparó debiera estar preocupado de la pandemia, está preocupado de blindarse por un lado y de formar enclaves autoritarios para exclusivamente controlar el estallido social. Mira, pongamos el contexto muy brevemente en el marco de tu propia reflexión para las personas que nos están escuchando y viendo, y que podamos reflexionar en conjunto con todos los televidentes de este programa. Primero, brevemente, no olvidemos que el estallido social antecedió con una demanda social de un cambio económico, de modelo económico e institucional, y que surgió por todos lados, ¿no? Masivamente, la percepción y la opinión y de un pueblo organizado en el sentido de estar ante un modelo económico de abuso, de concentración económica, de injusticia y de arbitrariedad, y empezó a ser crítico por todo el país. Y eso es lo previo a el desarrollo y el crecimiento exponencial de esta pandemia mundial y de cómo la afecta desde el punto de vista epidemiológico a Chile. Entonces, en ese contexto, volvamos a referirnos a que lo que hizo en marzo el gobierno de Piñera fue, recordarán las personas que nos escuchan, ¿no? Tomar la decisión de declarar, ¿no? Un estado de catástrofe nacional que le entrega poderes omnímodos muy importantes a la presidencia de la República, que significa determinar además e instalar un toque de queda resguardado por fuerzas armadas, por militares en las calles a partir de marzo, ¿no? De la segunda quincena de marzo en adelante, y por lo tanto las primeras medidas, recordemos que tomó el gobierno de Piñera, estaban destinadas, ¿no?, a restaurar el orden social y derrotar al movimiento social que estaba en alza y en levantamiento social y con movilizaciones constantes, con una demanda de cambio económico, político, social e institucional, más que medidas para enfrentar el crecimiento del coronavirus, fortalecer el sistema público de salud frente a la posibilidad de un colapso por sus debilidades para enfrentar la pandemia, los contagios y las personas que se fueran enfermando. Este es el primer contexto. Y tal cual, lamentablemente, de manera dramática, hoy día, todas las demandas de los movimientos sociales, sindicales, las y los trabajadores de la salud, quiero en esto ser muy claro, en Unidad Social está la Confusan, ¿no?, que son médicas, médicos, trabajadores de la salud, técnicos de la salud municipal, por ejemplo, ¿no?, que forman parte de la línea fundamental, ¿no?, de la atención primaria en salud, igual que la FEPRUS, igual que la FENAT, etcétera, y no solo el Colegio Médico. Y en ese contexto, esas organizaciones, junto con otras, desde Unidad Social, en marzo, planteamos medidas específicas, tanto técnicas como políticas, como económicas, como sociales, y una central, que no solamente Unidad Social, también el Colegio Médico, también epidemiólogos y epidemiólogas de diversos tipos, también dirigentes y dirigentes sociales de un amplio espectro, tanto técnicos como sociales, como políticos, etcétera, plantearon al gobierno que tomara decisiones drásticas en materia de aislamiento social, es decir, de cuarentenas, ¿no?, y al mismo tiempo generara condiciones de ayuda social, de protección al empleo, de ayuda a aquellos chilenas y chilenos particularmente que no tienen empleo estable, que no tienen recursos sustantivos para enfrentar la crisis económica, la recesión económica, la caída del crecimiento
que iba a tener, además de la emergencia sanitaria. Y me extendí largamente, pero termino con esto para decir que el gobierno no solo no hizo eso, o sea, lo primero es que privilegió el control político, incluso militar, utilizando a las Fuerzas Armadas en un toque de queda, pero no hizo, ¿no?, cuarentena, y se dedicó a hacer las que supuestamente eran cuarentenas sectoriales, y con todo tipo de anuncios y un exitismo y una visión, tanto sus voceros, particularmente el ministro de Salud, el señor Mañalich, y sus dos subsecretarios, la señora Daza y el subsecretario, que es un economista, un ingeniero comercial de servicios de salud, ¿no?, de redes de salud, se dedicaron de un exitismo increíble a decir que poco menos que Chile iba a ser un indicador de éxito en la lucha contra el coronavirus. Además, recuerda que hubo denuncias serias, fundadas, no solo por periodistas que hicieron investigaciones periodísticas que fueron tapadas por los grandes medios de comunicación. Estoy hablando de todos los matinales y los medios y los canales de televisión abierta que han tapado de manera sistemática, han tenido un rol vergonzoso en la manipulación de la información respecto de las y los chilenos, de todos nosotros, de que hubo una manipulación o al menos un ocultamiento severo, particularmente en el mes, ¿no?, de abril y mayo, ¿no?, de los fallecimientos por causa de coronavirus. Hoy día están sincerándose porque ya es lamentable, y no estoy con esto, estoy lamentándolo, ¿no? Pero ya no pueden ocultarlo. O sea, hubo incluso, ¿no?, recuerden ustedes que se llegó a la locura de que una persona como Mañalich llegue a señalar públicamente, ¿no? Todos los días hacen conferencias de prensa frente a los chilenos de que contabilizaban a los fallecidos, ¿no?, como ya personas que no iban a poder infectar a otros, es decir, como personas que se habían recuperado. O sea, a esa locura llegamos. Y no hubo autocrítica de la sociedad porque hubo una manipulación de los grandes medios de comunicación. Pero sí es cosa de ver cómo, incluso ahora hace poco, el canal del señor Luxi, el canal 13, ha sacado a una periodista de un matinal, ¿no?, como la periodista Mónica González, sencillamente porque ella es una persona objetivamente crítica que hace un periodismo serio de investigación, ¿no? Entonces estamos ante ese momento. Y entonces estamos ante un gobierno que lo que ha hecho es que embiste, ataca, cuidándose de decir que cualquiera que le pone críticas, tanto técnicas, epidemiológicas, serias, o sociales, o críticas políticas, es irresponsable, ¿no? Porque estamos viviendo una pandemia dramática, como chilenas y chilenos, que ya las cifras, hemos superado las cifras de mortalidad en relación a la cantidad de habitantes, son altísimas hoy día, proporcionalmente y diarias. El nivel de contagio no baja de los 4.000 y tantas promedio, ¿no?, después de que habían tenido un exitismo, ¿no?, un discurso absolutamente distorsionado respecto a la realidad, que llevó al punto al señor Mañalich de decir incluso que estaba sorprendido que todas sus tesis y sus hipótesis de trabajo se habían desmoronado como cartillos de naipe, ¿no? Y que además estaba sorprendido por el nivel de hacinamiento que no lo dimensionaba. O sea, alguien que tampoco conoce Chile y menos la realidad sanitaria y epidemiológica de Chile, que por supuesto no debería ser ministro, hace rato debería irse. El problema es que tenemos un gobierno, ¿no?, como el de Piñera, que lo que está haciendo, así como tomó decisiones previas para controlar el estallido social, ahora está, desde mi punto de vista, tomando decisiones, el propio cambio de gabinete, que es absolutamente cosmético, que es un ajuste, pero que es un ajuste que tiene que ver con seguir endureciéndose. Hacen llamados a un acuerdo nacional que ahora ya va en un acuerdo solo de emergencia para tratar de cooptar a la élite política bajo la lógica de blindar el modelo económico, porque no han querido, ¿no?,
no solo enfrentar en materia sanitaria, sino que desde el punto de vista del endeudamiento, de la inversión social, y han hecho cosas tan brutales como estos anuncios de las cajas que beneficiaron además a quien las vendió, al Grupo Sayé, ¿no? Que además no solo no tenían capacidad territorial, de infraestructura real, después de un ofrecimiento tan irresponsable como hace Piñera, que hoy día, a la fecha, desde que se inició la entrega de cajas, no se ha cubierto ni siquiera el 50% del porcentaje de las personas que supuestamente deberían recibirla, y además se ha hecho con un anuncio y con una manipulación de prensa, llegando con la primera dama, la señora del señor Piñera, o con ministros, con televisión, como 20, 30 personas, frente a el drama que viven millones de chilenas y chilenos y familias populares concretas respecto del hambre. Se llama hambre, o sea, en síntesis. El estallido social primero y la situación agudizada económica, pero previamente con el desarrollo lamentable del crecimiento del contagio y también de la crisis de nuestro propio sistema público de salud, para contenerla y para ir enfrentar la emergencia, ¿no? Sí, ha significado en definitiva que este modelo económico de injusticia, neoliberal, de abuso, de concentración económica de la propiedad, del poder, de las corporaciones transnacionales, de los grupos económicos, de los bancos, etcétera, de las AFP, ha quedado al descubierto, porque se ha visto que era mucho más la pobreza, era mucho más la miseria, bastó que se bajara la actividad económica, ¿no? Que se contrajera para que emergiera una gran mayoría de chilenas y chilenos que ha vivido o al 3 y al 4 o bajo un endeudamiento que hoy día ni siquiera se puede tener, ¿no? Y que empezara a aparecer el hambre, que es una vieja historia del modelo de estas clases dominantes de las élites. Entonces, tenemos al final, termino con esto porque tiene que ver con tu pregunta, lo que está haciendo desde mi punto de vista el gobierno de Piñera es blindándose, porque saben que viene una demanda económica, no solo una demanda hoy día de los sectores sanitarios, de los médicos, de los gremios, de los funcionarios y trabajadores de la salud, de las organizaciones, de cómo se enfrenta la pandemia respecto de los errores garrafales cometidos por Piñera y Mañalich y todo su equipo, que deberían salir, por supuesto, ¿no? Pero lamentablemente estamos ante un gobierno que solo se blinda, que es indolente, que no escucha y que además quiere seguir con una agenda, ¿no? Legislativa, porque está ante un Congreso además dócil y que ha resultado ser además ser parte del problema de la representación, de la legitimidad, y por lo tanto que es muy poco representativo lo que hoy día las mayorías ciudadanas quieren, piensan, sienten, demandan, ¿no? Y por lo tanto tiene un grupo cautivo en el Congreso para tratar de imponer una agenda legislativa antitrabajadores, antipopular, y una última es, por ejemplo, intentar ponerle, y ya le puso, ¿no? Suma urgencia a esta aberración de la ley de inteligencia que venía desde antes, ojo, que es para hacer frente y criminalizar a los movimientos sociales y a sus dirigentes y dirigentes, ¿no? Que le entrega facultades inaceptables a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero que además creo que hay un tema de fondo, que se está manipulando a las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas son de todas las y los chilenos, son de una institucionalidad que debe ser cambiada para que nos garantice que las Fuerzas Armadas garantizan la seguridad de los chilenos y no son parte de garantizar a un sector de intereses de las élites y de los grupos dominantes de Chile. Se está manipulando las Fuerzas Armadas y eso es mucho más grave también. Pero además de eso, le entrega poderes para operaciones encubiertas a la Agencia Nacional de Inteligencia, que es un organismo que ha quedado claro que es parte del poder de turno del gobierno,
¿no? Que es un organismo político ideológico del gobierno de la derecha, que dirige el señor Jordán, y que, mire, solamente un antecedente del por qué es tan nefasta esta ley y debería ser rechazada, también, entre otras tantas. Lo que pasa es que están pasando demasiadas cosas, hay demasiadas necesidades, de necesidades económicas, necesidades de hambre, necesidades de proteger el empleo. Hay millones, miles de personas que han perdido el empleo o que han sido desvinculadas, ¿no? Etcétera. O sea, estamos hablando de demasiados temas a la vez que requieren además de un esfuerzo de lanzamiento de la economía, pero con protección social al mundo del trabajo y a las y los trabajadores, que somos la mayoría de los chilenos y chilenas en este país, incluyendo las pymes, ¿no? Etcétera. Entonces, solamente quiero decir que, por poner un ejemplo, en el caso del intento burdo de querer destituir al diputado Hugo Gutiérrez, que es un diputado defensor de derechos humanos, además es militante comunista, pero lo están tratando de destituir en su calidad de alguien comprometido con los derechos económicos y sociales del pueblo chileno y con el legítimo derecho a la protesta social. La derecha y el gobierno están tratando de utilizar el Tribunal Constitucional, que es uno de los problemas de Chile, es el Tribunal Constitucional que garantiza la Constitución y la institucionalidad nacida de esa Constitución, que es la que la gran mayoría de los chilenos queremos cambiar a través de una asamblea constituyente y a través de cambios más de fondo para cambiar el modelo económico. ¿Sí? Esto no es un problema que está desvinculado una cosa con otra. Bueno, en uno de los argumentos que envía el señor Jordán, que es el director de la ANI, como pruebas para fortalecer la acusación en contra de el diputado Gutiérrez para destituirlo entre gallo y medianoche, un tribunal que ustedes saben no tiene ninguna facultad, no debería tener ninguna, para destituir a alguien que fue electo por la soberanía popular, en este caso, pero uno de los argumentos es señalar como pruebas que hubo un incidente y un ataque a una entiendo que es un cuartel, y que el instigador de esto es Unidad Social de Tarapacá, conformada, y él pone además quienes estaban conformadas por el movimiento No Más AFP, por la Central Unitaria de Trabajadores, por la ANEF, que es la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, y otras organizaciones, ¿no? Pero en definitiva, y pone pruebas, como que estas fueran pruebas, como que fueran antecedentes que generaran la percepción de que ahí hay delito por el hecho de que Unidad Social de Tarapacá, en el marco de un llamado de unidad social en todo el país, ¿no? Y finalmente haya convocado una movilización y se produjeron antes unos incidentes puntuales. Pero entonces ahí hay detrás una lógica de criminalización de la protesta social, pero es criminalización de las organizaciones sociales, de la idea de que es posible organizar Chile de otra manera. Porque en definitiva, termino con esto, yo sí creo que una demanda social con expresión finalmente también política, es posible que gobierne Chile en un sentido muy distinto y enfrente, por ejemplo, una crisis económica o una crisis sanitaria como esta, con gente y con una lógica de protección social, de protección de la salud pública, de protección de las y los chilenos, y que le inyecte también recursos en los bolsillos a los chilenos, no a las grandes empresas, no un salvataje de los grupos económicos, y que pudiera tener una lógica distinta para enfrentar una crisis como la que tenemos. O sea, no da lo mismo que en gobierne, con franqueza, porque un gobierno distinto al de Piñera, sin lugar a dudas, hubiera enfrentado, primero, de manera más seria, ¿no? La necesidad de un aislamiento social desde el inicio, ¿no? Hubiera tomado otro tipo de medidas. O sea, se puede construir una alternativa. Y eso es lo que no quiere Piñera. Eso es lo que no quiere la derecha económica. O sea, le tienen temor a que Chile cambie en un sentido de orientación económica, pero también de gobierno, en el sentido de quién gobierne y hacia qué dirección distinta. Y creo que ese es el conflicto que se va a abrir, ya está abierto en el Chile, en medio, lamentablemente, de una situación que está generando una emergencia sanitaria
severa, a la cual tenemos que cuidarnos, atendernos, ser solidarios, y también económico-social, que ha generado cientos de iniciativas de ollas comunes, de campañas de apoyo entre el propio pueblo, que van más allá de estos intentos de dádiva, además, que son una falta de respeto cuando se entregan con publicidad, con cartitas del propio presidente o con elementos de propaganda de las autoridades del gobierno de derecha, porque se trata incluso de una mala manera de enfrentar el tema de los víveres, de la necesidad cotidiana que tienen millones y en este caso miles de familias, pero que se hace con dinero que es de todos las y los chilenos, que no es de ellos. O sea, aquí estamos ante la discusión sobre qué es lo que son políticas públicas desde el Estado, un Estado que representa el conjunto, y otra cosa es lo que hace el Ejecutivo, ¿no? Que es un gobierno que administra los recursos del conjunto de las y los chilenos del Estado. Esto es lo que está en juego, por eso hay tanto conflicto, pero estamos frente a un gobierno que hay que decirlo con todas sus letras, no solo nos ha dado el ancho, sino que ha tergiversado y no quiere escuchar ni siquiera, a pesar que ahora ha hecho algunos gestos porque se le cae todo, de hablar de la atención primaria en salud, como ahora vienen a descubrirlo. No han querido escuchar a los trabajadores de la salud, a los médicos, a las organizaciones sociales, a los usuarios de la salud. No han querido escuchar nada. No quieren conceder nada. Quieren seguir brindando las AFP, ¿no? Quieren hacer salvataje a grandes empresas sin nacionalizarlas o sin ponerle con acciones desde el Estado para que después tengan una rentabilidad para el conjunto de los chilenos. Han cerrado la mano hacia las grandes mayorías, están protegiendo a las grandes empresas y no a los trabajadores. Hay una fragilidad en el empleo. Ese es el gobierno que tenemos al frente, lamentablemente, y que manipula con el tema de la pandemia, porque lamentablemente, y digo manipula, es porque tampoco escucha ni siquiera a los técnicos, ni siquiera a la propia mesa social COVID-19, ni de técnicos. Sencillamente se han sentado prácticamente todas sus recomendaciones y han excluido a otros también. Bueno, Esteban, nos diste un panorama completo, muy interesante, y creo que nos contestaste varias preguntas de una buena vez. Muchas gracias, la verdad es que el tiempo es implacable, así que siempre te estamos considerando, me parece muy interesante todo lo que dices, estamos de acuerdo, nos quedamos cortos siempre con el tiempo, eso es lo único malo. Pero no, bueno. Yo te agradezco, creo que tu programa juega un rol. Solo decirte que creo que es muy importante que masifiquemos este tipo de programas, y no porque estuve yo acá, y te agradezco la invitación, sino que cada uno, yo lo veo todos los viernes, ¿no? Porque es importante que tengamos información, que la conversemos con nuestras familias, que nos vamos formando para poder actuar de manera independiente y que no creamos y no comulguemos con ruedas de carretas, como decimos, y no dejemos que nos manipulen, pero sí creo que con esperanza y con responsabilidad vamos a salir adelante de esta situación que nos afecta a todas y a todos los chilenos, no solo de la pandemia, sino que también de la crisis económica, social e institucional, que sin lugar a dudas, más temprano que tarde, el pueblo chileno va a tener una alternativa distinta a quienes hoy día nos han gobernado y a estas élites incapaces de resolver y de enfrentar los grandes problemas del pueblo chileno, que ya quedó claro que son unos incapaces, y por eso es muy importante construir futuro conjunto, común y participativo. Gracias. Bueno, Esteban, muchas gracias y buenas noches. Y a ustedes, queridos telespectadores, los esperamos el próximo viernes a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal. Buenas noches.